Vamos a ver otra forma de tratar los vectores. Ahora nos vamos a apoyar de conceptos de geometría. Seguimos trabajando en un plano. ¿Qué conceptos vamos a manejar? Aquí los puse en un pequeño resumen. El vector I y el vector J. El vector I es un vector unitario en el eje de las X. El vector J es un vector unitario en el eje de las Y. Esta cejita que tiene la I y la J me dice que son vectores unitarios. Cuando pongo una raya me dice que es un vector. La magnitud puede ser cualquiera. Pero cuando me dice que los vectores son unitarios, las características de un vector unitario es que su magnitud vale 1. Es un vector dirección. Un vector unitario no tiene unidades. Ahorita lo vamos a ver por qué. Solo me da la dirección. Otro concepto que vamos a manejar, el producto de un escalar por un vector es siempre un vector. Bueno, yo tengo aquí el vector U en un sentido y una dirección. Aquí tengo un vector que es el vector U multiplicado por un escalar. Si se dan cuenta, es más grande que el original. ¿Por qué? Porque ese escalar es mayor que 1. Podría ser 2 veces U o 3 veces U. Le cambio el tamaño, pero no cambio la dirección, siguen siendo paralelos, tienen la misma dirección. Si lo hago más pequeño, implicaría que el escalar por el que estoy multiplicando está en el intervalo de 0 a 1. Es una fracción. Entonces puede ser 1.5, 1.7. Me lo hace más pequeño, pero no me cambia la dirección. Y el escalar que puedo ocupar puede ser un escalar negativo. Eso quiere decir que me lo puede cambiar de sentido, pero no me cambia la dirección, sigue siendo paralelo. Recuerden que la dirección de un vector la da la línea de acción sobre la cual está el vector. Entonces, estos vectores todos tienen la misma dirección y al multiplicar por un escalar, solo cambio de tamaño o incluso cambio de sentido si el escalar es negativo. Otro concepto que vamos a manejar es que todo vector se puede representar como el producto de una magnitud y una dirección, y ahora lo vamos a ver aquí. Yo tengo el vector A, que es un vector distancia, por decirlo de alguna manera, lo cual sus componentes pues las estoy viendo, y bien puedo decir que el vector A es la componente 4i. Bueno, lo voy a dar primero como notación vectorial en geometría. Lo que hacemos es poner 4,3. Este símbolo me indica que estoy hablando de vector, ¿sí? Ahora bien, nosotros, ¿cómo ponemos este vector? Cuando trabajamos con él, que vamos a decir que fuera una componente en X, le ponemos AX vale 4 y ponemos una flechita que me indica hacia dónde va. Al principio, en la parte estática, los ejercicios trabajan mucho con este tipo de notación. Bueno, pero esta dirección yo la puedo sustituir por este vector unitario que va en el eje de las X y solo me da la dirección. Entonces, ojo, 4 ahí. Esta es una notación de vector, entonces ya estoy hablando de una componente vectorial, no de una componente escalar. Cuando yo no indico que es una componente escalar y le pongo 4, la notación de la flechita solo es para recordarme que estoy en el eje de las X, pero estoy hablando de escalares, es una magnitud. Pero si ya hablo de vector, entonces vector debe ser igual a vector, y este escalar debería estar multiplicado por un vector dirección. Como yo lo que quiero es decir que estoy en esta dirección, entonces el vector dirección sería I. De igual manera, la componente AY en todo caso sería 3J, la magnitud vale 3 y estoy en J. Otra manera de dar el vector A entonces sería 4i más 3J, que es como trabajamos en geometría. Estamos hablando de geometría vectorial. Ahora bien, este vector le voy a sacar su norma, que es aplicar cuánto vale este tamaño, esta magnitud. Pues voy a aplicar Pitágoras, sería la 16 más 9, 25, 5. La norma del vector A vale 5.
como su norma no es 1, este vector A no es un vector unitario. Pero todo vector lo puedo convertir en vector unitario dividiéndolo entre su norma, concepto de geometría. El vector A unitario va a ser el vector A sobre la norma del vector A. ¿Cuánto vale el vector A? 4i más 3j. Recuerden que estas son metros, ¿no? Sobre la distancia de este, que valdría 5. ¿5 qué? 5 metros. Si hay metros arriba y metros abajo, se van a ir los metros. Y esto me quedaría 4/5 de i más 3/5 de j. Este ya es un vector unitario. El vector unitario de A, ojo, quedamos que no cambio la dirección del vector, solo el tamaño. Es decir, estoy hablando de un pequeño vector que su magnitud vale 1. Y este es un vector que su magnitud vale 5, pero tiene la misma dirección. Ahora bien, mi vector A lo puedo representar como el producto de una magnitud. ¿Cuál es la magnitud de A? 5. Por un vector dirección. ¿Y quién me da la dirección de este vector? El vector unitario de A, que sería 4/5 de i más 3/5 de j. Si yo hago esta operación, al fin de cuentas, ¿qué me va a dar? 4i más 3j. Y regreso a mi vector A. ¿Sí? Esto ahorita lo vamos a aplicar en lo que hemos estado haciendo de descomponer un vector en componentes rectangulares, pero hasta ahorita lo hemos hecho utilizando las funciones trigonométricas. Yo sé, aquí tengo el punto A y la dirección va de O, vamos a decir que este es el punto O, al punto A. De aquí a acá, de O a A, yo tendría un vector dirección, perdón, un vector distancia. Este es un vector fuerza, F. Pero de O a A yo tendría un vector distancia, la cual sus coordenadas serían 4 pulgadas, 6 pulgadas. De aquí a aquí, ya explicamos cómo sale, por lo tanto, voy a decir que el vector OA tiene como componentes 4i más 6j. Ese es el vector OA. No estoy calculando el ángulo. Ya sé que con estas distancias puedo encontrar el ángulo, y con el coseno del ángulo y el seno del ángulo yo puedo encontrar las componentes de f. No estoy haciendo eso, estoy encontrando el vector OA. Ahora le voy a sacar la magnitud al vector OA, lo cual sería 16 más 36, ¿no? 4 por 4 y 6, 6 por 6, 36, 30, 40, 52. La raíz de 52 nos daría 7.21. No me da 1, no es un vector unitario, pero vamos a convertirlo en unitario. El vector que va del punto O al punto A unitario va a ser igual al vector OA sobre la norma del vector OA, es decir, 4i más 6j sobre 7.21. El vector unitario OA va a ser igual a 4 entre 7.21, 0.55, 4i más 6 entre 7.21, punto 832, 0.832j. Este es un vector unitario, es decir, ya no estoy hablando de OA, que valía su distancia 721, sino estoy hablando de un pequeño vector, el rojo, que está aquí, el OA unitario. ¿Sí? Ahora bien, yo quiero que este OA, que no tiene magnitudes, no es metros, no es pulgadas, no es nada, porque recuerden que al hacer esta división las voy a eliminar. No tiene unidades, no magnitudes, no tiene unidades. Yo lo quiero convertir en este,
¿qué tengo que hacer a este vector que su magnitud vale 1 para convertirlo en este que su magnitud vale 40? Multiplicar por 40. 1 por 40 va a dar un vector de 40. Entonces resultaría que mi vector f sería igual a los 40 que quiero multiplicar por el vector dirección, que sería el vector unitario, que vale 0.554i más 0.832j. Por lo tanto, el vector f vale 40 por 0.554, 22.16i, 22.16i más 40 por 0.832, 33.28j. Y aquí acabo de dar precisamente las componentes del vector f, la componente en x y la componente en y. Si ustedes quieren, calculen el ángulo θ x, después apliquen seno y coseno y van a llegar a estos dos valores. Ya sé que en este momento lo que ustedes podrían estar pensando es: ¿y por qué tengo que hacer esto si puedo encontrar el ángulo y directamente con la función seno y coseno? Cierto es, porque estamos trabajando en un plano, pero cuando trabajamos en el espacio, ya ustedes tuvieron que haber leído sus notas por ahí del tema componentes en el espacio. Tengo un sistema de ejes x, y, z ortogonales entre sí. De igual manera tengo mi vector unitario y en el eje de las x, mi vector unitario j en el eje de la y mi vector unitario ahora k en el eje de las z. Hace un momento solo trabajé con y con j porque estaba en un plano. Ahora estoy en un espacio tridimensional. Y ahora tengo un vector que va a ir de aquí a un punto cualquiera del espacio. Este es mi punto A. Y este punto vamos a darle coordenadas. Vamos a decir que en X vale 8, que en Y vale, en X le vamos a poner, sí, 8, en Y le vamos a poner, ay, que fallé, me quedó. Aquí queda derechita. En Y le vamos a dar también 8 y en Z le vamos a dar 4. ¿Sí? Por lo tanto, las coordenadas de este punto serían 8,8,4. 8 en X, 8 en X, 8 en Y, 8 en Z. 8 en X, perdón, 8 en X, 8 en Y, 4 en Z, 8 en X, 4 en Z, 8 en Y, 4 en Z, 8 en X, 8 en Y, como lo quieran ver. ¿Sí? Estos son X, Y y Z. Y ahora bien, ustedes ya hicieron un trabajo de cosenos directores. El ángulo que va del vector a cada uno de los ejes es un ángulo director, es decir, del vector al eje de las x sería θ x, del vector al eje de las y sería θ y, del vector al eje de las z sería θ z. Y teniendo o conociendo θ x, θ y y θ z, ya vieron que fx sería f coseno de θ x, fy sería f coseno de θ y fz sería f coseno de θ z. Conociendo los ángulos directores. Pero si no conocemos los ángulos directores,
Probablemente con todas las distancias que vamos a tener que estar encontrando para poder encontrar estos ángulos y aplicarlos directamente aquí, vamos a trabajar mucho. Entonces, en vez de hacer esto, yo puedo trabajar en el espacio el vector de esta misma manera. Vamos a ver cómo. Voy a quitar estas fórmulas que no las voy a ocupar en este momento. Y vamos a poner nuestro vector que va del origen al punto A, mi vector de O a A. ¿Qué componentes tiene? Tiene una componente en X de 8, en Y de 8, en Z de 4. Eso quiere decir que mi vector OA va a ser igual a 8i más 8j y ahora más 4, que es la magnitud de Z, por el vector dirección de Z, que sería K, más 4K. Le vamos a sacar su magnitud al vector OA. Como es un sistema ortogonal de ejes, sigue siendo válido el principio de Pitágoras. Y este me quedaría la raíz de 64 más 64 más 16, cuadrado de 8, cuadrado de 8, cuadrado de 4. Serían que 128 más 16, 138, 144. La raíz de 144 me daría 12. Su magnitud vale 12. Ahora voy a hacer el vector unitario OA. Voy a hacerles una observación. En estática, a los vectores unitarios también los podemos llamar vector característico y representarlos con esta letra, una lambda. Esta letra me representa al vector característico, que es un vector unitario. ¿Sí? ¿De quién? En este caso, de OA. Entonces ya no tengo que ponerle la ceja al unitario. Este símbolo, que es lambda, me dice que este es un vector característico. Es un vector unitario. Entonces, el vector característico OA va a ser el vector OA sobre la norma del vector OA, lo cual sería 8i más 8j más 4k sobre 12. El vector característico OA valdría 4 sextos, 2 tercios. 2 tercios de i más 2 tercios de j, más 1 tercio de k. No estoy haciendo la operación 8 entre 12 porque puedo tomar la fracción allá, porque no era simplificable la fracción. Y este es mi vector característico, que es mi vector dirección. Aquí está el vector característico OA, es unitario. Ahora imagínense que en esa dirección hay un vector que yo quiero descomponer de 120 libras. Bueno, como tiene la misma dirección que el vector característico, y este vector característico, su unidad es 1, si quiero que valga 120, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 120. Entonces sería, el vector F va a ser la magnitud de 120 multiplicado 2 tercios de I más 2 tercios de J más 1 tercio de K. Y que tendríamos, ahora sí, 120 entre 3 serían 40 por 2, 80, ¿no? 40 por 3, 120. Por 2, 80, sería 80i más 80j más 40k. ¿Y qué tengo? Ahora tengo las componentes en X, Y y Z del vector F. Y no ocupé ningún ángulo, ocupé mi vector característico y ocupé mis distancias. Esto me permite tener un proceso que es realmente muy repetitivo. Cada vez que yo quiera descomponer un vector en el espacio, ¿qué tengo que hacer? Ver las coordenadas de distancia, sacar un vector unitario, multiplicarlo por la magnitud del vector fuerza y ya tendré sus componentes. Esto lo vamos a aplicar en algunos ejercicios. Espero que les haya quedado claro.